todos chicos, bienvenidos a una nueva clase. Como veis vamos a empezar un nuevo apartado, en este caso las fuentes del derecho. Recordamos que estábamos viendo las normas jurídicas o la norma jurídica, las características que tenía y bueno, lo que hacía de una norma jurídica lo que es. Y bueno, nos tenemos que meter a las fuentes del derecho. Esta clase es importante, ¿vale? Ya nos vamos metiendo un poquito en materia, ¿vale? Normalmente cuando empezamos este apartado, pues solemos pensar o solemos decir que es bastante fácil. Es más, cuando acabéis esta clase, pues probablemente pues no necesitéis estudiar más este apartado porque se entiende bastante bien, salvo alguna cosilla que comentaré que sí que está un poco fuera de temario, pero que es importante de cara a que lo comprendáis. Ya os digo, es muy interesante, fácil y bueno, si nos lo preguntan alguna vez, pues seguro que no tendréis problemas en contestarlo. Así que, pues bueno, ya directamente al leer el título vemos que nos habla de fuentes, ¿no? Cuando nos imaginamos una fuente de agua, por ejemplo, pues nos imaginamos, pues eso, un ornamento, una especie de escultura donde emana, pues en este caso, agua, ¿no? Donde nace, pues agua o cualquier otra cosa. Pues bueno, las fuentes del derecho, por una especie de hacer una especie de comparación, pues podemos decir que son aquellas formas las que tenemos de crear una ley, es decir, son los medios o maneras de crear y establecer la norma jurídica. Por tanto, las fuentes son la manera de producirse o ser creadas esas normas jurídicas de las que hemos hablado antes. En las clases anteriores hemos hablado de normas jurídicas en general, ¿vale? Las características que tenían y demás. Ahora nos vamos a centrar en cuáles son las fuentes del derecho, en lo que nuestro ordenamiento nos dice, son fuentes del derecho esto, esto y esto. Y claro, dice, ¿y por qué medios oficialmente admitidos pueden introducirse cambios en el derecho objetivo? Es decir, ¿por qué medios establece nuestro derecho que van a poder crearse leyes, que van a poder modificarse o derogarse leyes? Porque no es solamente crearlas, sino también pues a veces es necesario modificarlas. Bueno, pues para todo esto nos tenemos que ir directamente a una ley vigente en nuestro ordenamiento jurídico, que es el Código Civil, que, bueno, el Código Civil tiene la peculiaridad que es bastante antiguo. Es más, no es ni del siglo XX, es del siglo XIX, es del 1889. Es súper largo, todavía es aplicable en muchísimos aspectos a nuestra vida y en nuestra sociedad, pero claro, lógicamente está algo desfasado, ¿vale? Está algo, pues bueno, ya lo veremos directamente en el artículo 1, que a veces pues es un poco pues impreciso en cuanto a nuestra sociedad. Pero bueno, de cara a lo que tenemos que estudiar es bastante claro. Voy a poner por aquí el esquema que tenemos que... Vale, vamos a ver, lo tenemos por aquí, ¿vale? Las fuentes del derecho, voy a bajarlo un poco. Vale. Las fuentes del derecho, como digo, vienen recogidas en el artículo 1 del Código Civil. Y nos dice el propio Código Civil que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Eso lo tenemos que saber tal cual, ¿vale? Las fuentes del derecho, en este caso, en nuestro ordenamiento jurídico, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Eso, pues ya directamente lo tenemos que aprender de memoria, es súper simple. Y ahora lo que nos vamos a dedicar es a desarrollar y a ver qué es la ley, qué es la costumbre y qué son los principios generales del derecho. Pero vamos a ir un poco más allá porque vamos a desgranar el artículo 1 del Código Civil, que nos dice pues bastantes cosas interesantes.
Empieza diciendo la ley, que es la norma de carácter general dictada por órganos estatales. Bueno, como ley, pues entendemos, aquí lo entiende de forma general. Luego nos centraremos y hablaremos bueno, que existen diferentes tipos de leyes. Pues bueno, ley decimos que es una norma, ¿vale? Que se encarga de hacerlo pues los órganos del Estado, ¿no? En concreto, pues si hablamos directamente de ley, nos referimos a lo que son las Cortes Generales, que son el órgano que tienen el poder legislativo. Pero claro, aquí habla de ley como norma de carácter general. Entonces, pues bueno, como norma de carácter general, refiriéndonos a la ley con ese carácter general, pues podríamos considerar que son diferentes tipos de normas escritas. Es decir, aquí lo que nos da a entender es que son normas escritas. Y claro, como normas escritas, pues no solamente es la ley como la entendemos, sino que está la ley, pues los reglamentos, las ordenanzas, Es decir, existen muchas leyes que son escritas, pero claro, cuando nos paremos a analizar lo que es la ley, lo que entendemos como ley en nuestro ordenamiento jurídico, veremos que existen diferentes tipos de leyes. Están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y luego otro tipo de normas. Luego cuando veamos y desarrollemos las fuentes del ordenamiento jurídico lo detallaré. Por tanto, luego nos dice la costumbre, que es la norma creada por la sociedad a través del uso o práctica seguida por todos de manera general y duradera. Se aplica en defecto de ley siempre y cuando no sea contraria a la moral ni al orden público y resulte probada. Vale, cuando hablamos de costumbre tenemos pues claro lo que puede ser, ¿no? Es al final pues un uso reiterado de un tipo de conducta o de forma de hacer las cosas. Es como, pues en tu casa seguro que tienes la costumbre, pues no sé, de ponerte las zapatillas cuando entras por casa. Pues es una costumbre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en una sociedad, si se genera una costumbre, se puede considerar derecho y ya usarlo para pues regular la convivencia. Ahora lo veremos y desarrollaremos que eso pues puede tener pues trascendencia, ¿no? En países anglosajones o incluso pues en países del norte de Europa donde bueno, la Constitución pues es mayoritariamente consuetudinaria, que quiere decir pues que es eso, en base a costumbres de esa sociedad. Vale, y luego tenemos los principios generales del derecho, que son ideas fundamentales, principios de justicia que están basados en las leyes y las costumbres. Se aplican en defecto de ley y de costumbre. Además, su aplicación directa sirve para interpretar la ley y la costumbre. Son utilizados por jueces, creadores de doctrina, juristas para interpretar lagunas legales o interpretar normas jurídicas. Bueno, yo creo que queda claro qué es la ley, qué es la costumbre y qué son los principios generales del derecho, pero vamos a ir un poco más allá y nos vamos a meter un poco en materia, ¿vale? Nos vamos a meter un poco en el fango porque seguro que a muchos no os queda todavía claro qué es esto de ley, costumbre y principios generales del derecho. Y tenemos que entenderlo, porque dentro de costumbre y principios generales del derecho se hablan de algunas cositas que sí, que las tenemos que aprender y son así, pero vamos a centrarnos un poquito más en ellas. Antes de hablar de las clases de fuentes, el tema nos clasifica que hay dos tipos de fuentes, o que podemos clasificarlo en dos sentidos, un sentido material y un sentido formal. Esto lo tenéis que aprender tal cual. Material, pues nos imaginamos eso, pues un conjunto de fuerzas sociales, instituciones que tienen la posibilidad, que tienen la competencia para crear normas. Dice que tienen la facultad normativa creadora, como son, pues como os he dicho, las Cortes Generales, asambleas legislativas de las comunidades autónomas o grupos sociales como generadores de costumbre. Fijaos que no es solo las instituciones como tal, no es el Congreso, no es el Senado, no es una institución solamente la que puede crear fuente del derecho. Fijaos que fuente del derecho es ley, es costumbre y son principios. Y costumbre pues puede ser pues un grupo social. Un grupo social al final pues se va generando con el paso del tiempo pues esa costumbre y puede tener aplicación directa en el derecho, ¿no?
Y luego, por otro lado, tenemos el sentido formal, que es la forma en la que se manifiesta el derecho, que son pues las normas en sí, que son la ley, la costumbre, la ley, los reglamentos, los reales decretos, que son las normas en sí, todo el conjunto del ordenamiento jurídico, que empezamos desde la Constitución, seguimos a la ley, seguimos por las normas del Ejecutivo con rango de ley y así sucesivamente, como veremos más abajo. Vale, pues pasamos al siguiente apartado, que es muy interesante, que, como os decía, desgrana directamente es lo que nos dice el artículo 1 del Código Civil. El artículo 1, que se divide en siete partes, 7 párrafos, en este caso hace una mención a lo que es las fuentes del derecho. Fijaos que estamos estudiando pues, un concepto que nuestra norma suprema ni siquiera toca. ¿Vale? Aquí lo veis, dice la Constitución española no hace una distinción de las fuentes del derecho. Por ello, tenemos que irnos a un código, que es el Código Civil, que su artículo 1 pues lo deja claro, ¿no? Vamos a analizarlo. Vale, os lo voy a decir tal cual, ¿vale? Este artículo os lo tenéis que aprender de memoria, ¿vale? Es súper fácil, no lo vais ni a tener que trabajar apenas porque es muy sencillo, ¿vale? Y de repetirlo una y otra vez, al final lo vais a captar y os lo vais a saber y demás, pero es tan importante que al final os tenéis que saber cada una de las partes porque van en orden y bueno, son básicas. Bien, nos dice el artículo 1 del Código Civil. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son, lo que hemos dicho, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Eso nos queda claro. Vamos a irnos al segundo apartado porque habla de la costumbre en sí. Fijaos que la ley la deja un poquito aparte. Vale, dice, carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Vale, esto lo que nos viene a decir es que si, por ejemplo, tenemos una ley y por aquí un reglamento, prevalece lo que diga la ley. Siempre hay un orden jerárquico y siempre pues, habrá una norma superior a otra. Ya veremos la distinción y bueno, la estructura, o más bien la jerarquía de las fuentes, ¿no? Porque, pues lógicamente tiene que haber una jerarquía, tiene que haber unas que sean o que tengan más fuerza, que sean, pues, para que nos entendamos, más importantes, ¿no? Y bueno, entre ellas, pues, como os decía, tenemos la Constitución española, tenemos las leyes orgánicas, tenemos las leyes ordinarias, tenemos los reales decretos y, por ejemplo, un reglamento, si dice una cosa que va en contra de lo que diga una ley, ese reglamento no tiene validez. Eso es básico, ¿vale? Y lógicamente es aplicable en nuestro ordenamiento jurídico. El punto 3 es el que os decía que nos habla de la costumbre, que nos dice que solo rige en defecto de ley aplicable. Vale. Aquí, bueno, en cuanto a la costumbre, hemos dicho que es una fuente del derecho, pero claro, es curioso, ¿no? Que en la época en la que estemos, pues nuestro ordenamiento jurídico nos diga que por una costumbre, pues se pueden pues bueno, generar normas, ¿no? De alguna forma y bueno, generar derechos y obligaciones para diferentes personas. Bueno, la costumbre nos dice que solo rige en defecto de ley aplicable. Vale, ahí tenemos la primera cosa lógica, que es que, bueno, cuando una ley pues directamente no regule una determinada cuestión, pues vamos a la costumbre, a ver si la costumbre pues bueno, lo puede salvar, ¿no? Lo puede regular. A ver, aquí lo que tenemos que tener claro es que, pues, en nuestra doctrina, ¿vale? Ahora después explicaré lo que es la doctrina, porque a lo mejor se os escapa a algunos. La doctrina difiere y tiene diferentes opiniones
en cuanto a si la costumbre, pues eso, debe ser parte integrante de las fuentes del derecho. Es más, pues discuten si eliminarla o no, ¿no? Y incluso pues se discute si tiene cabida, si puede conciliar bien en un ordenamiento, en unas fuentes del derecho, que la costumbre, pues, trabaje a la par con principios constitucionales como puede ser el de legalidad, ¿no? Es más, pues sabréis que, más adelante sabréis que en derecho penal, por ejemplo, no cabe la costumbre. Es más, un principio que nace del principio de legalidad, que viene regulado en el artículo 9 de la Constitución, uno de los principios que inspiran al derecho penal nace de aquí, ¿no? Y nos dice que la ley que desarrolle, pues en este caso el Código Penal, tiene que ser una ley escrita. Es por eso que no cabe la costumbre en temas pues, penales y en temas o en derecho pues, sancionador tampoco, ¿vale? Así que, pues como veis, es bastante discutible que la costumbre forme parte de un ordenamiento jurídico como el nuestro. Pero claro, el Código Civil pues viene en el artículo 1 y nos pone unas condiciones que debe cumplir la costumbre para que se pueda aplicar. Ya nos está poniendo condiciones bastante claras y en algunas ocasiones pues hasta innecesarias, ¿no? Vamos con la primera, que nos decía que no sea contraria a la ley. Bueno, lógicamente, la costumbre no debe infringir la ley, ya sea la ley de alguna forma imperativa o dispositiva, ¿no? Que sea obligatoria o no, que sea únicamente para regular una cuestión concreta, ¿vale? O impositiva que al final pues determine una norma de hacer o de no hacer. Lo que nos está diciendo aquí es que la costumbre solo se permite cuando sea lo que denominamos extra legem, ¿no? Que es, pues bueno, fuera de la ley, por así decirlo. Es decir, cuando la ley no regule algo en concreto. Pues en ese caso es cuando se puede aplicar la costumbre. Lógicamente, pues existen muy pocos casos y bueno, al final pues se van a aplicar en pocos. Sí que cabe la costumbre cuando es, pues, cabe cuando es en extra legem, ¿no? Cuando está fuera de la ley. Pero claro, nos planteamos si cabe la costumbre cuando es según la ley, que es lo que conocemos como secundum legem. Vale, pues en ese caso, como os decía, solo se admite cuando la propia ley remita o se remita, se derive a la propia costumbre para regular de algún modo prioritario alguna cuestión concreta. Y ya, pues lógicamente, la costumbre, según pues, la ley, secundum legem, en el sentido de criterio interpretativo de la ley, pues lógicamente sí que se puede aplicar. Aunque pues lógicamente es rechazada por la doctrina, ¿vale? Y ya pues en este caso no sería posible la aplicación de analogía de las normas, ¿vale? Es decir, la aplicación de analogía de las normas prevalece a la costumbre. Esto quiere decir que si una ley puede de alguna forma aplicarse de forma análoga a una cuestión concreta y a otra, va a prevalecer a la costumbre. Por eso, pues hay casos muy, muy recónditos o muy concretos en los que se podría aplicar la costumbre. Casos pues demasiado concretos. Por eso, pues ya os decía, es otro motivo por el que se puede prescindir de la costumbre. Bueno, también nos dice siempre que no sea contraria a la moral. Vale, esto es importante porque, bueno, esta limitación plantea algunas dudas también en la doctrina, porque lógicamente
es como digo, pues poco relevante que si una costumbre se tiene que aplicar y es contraria a la moral, pues se aplique, ¿no? Es de lógica, pero bueno, esta exigencia, pues podríamos pensar que es un poco sorprendente. Se impone lógicamente la exigencia de ser contraria a la moral se impone solo a la costumbre y no a la ley, lógicamente, y no admite la costumbre contra la ley, ¿vale? Por tanto, si una costumbre es inmoral, pues no se va a poder aplicar cuando infrinja alguna ley. Vale. Y luego que no sea contraria al orden público, también establece el precepto. Aquí pues también podríamos remitirnos a la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, para determinar pues qué se considera como orden público, ¿no? Porque realmente como moral sí que podríamos pues saber más o menos lo que es, pero claro, también nos dice contraria al orden público. Y este requisito es un poco que no se puede determinar, porque el orden público es algo interpretativo y que tiene que ser considerado pues, por expertos, ¿no? Tiene que ser interpretado su significado y cuando es contrario al orden público, pues por expertos. Y se dice que es indeterminable por eso y también contradictorio, porque al ser un concepto pues indeterminado, queda en manos de los jueces la estimación de si es o no pues contrario al orden público, con lo que le va a quitar a la sociedad pues el protagonismo que podría tener generar costumbre. Es un poco lioso, ¿vale? Pero quiero que entendáis pues esto que nos viene a decir, porque muchas veces decimos, aprenderos esto y punto. Yo pues me gusta ir un poco más allá, que entendáis que lo que nos dice aquí, porque a veces nos dicen más cosas de las que creemos. Y luego, pues bueno, que resulte probada, nos dice. Que resulte probada. Bueno, lógicamente es un requisito que bueno, no podría darse así directamente. ¿Por qué? Porque vosotros imaginad que un juez pues conoce la costumbre y que, bueno, las partes dentro de un proceso pues no alegan y no prueban pues una determinada cosa, pero el juez conoce esa costumbre y sabe que se podría aplicar, pero pues no la utiliza y lógicamente estaría incumpliendo la obligación de resolver pues ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Por ello, pues se ha sostenido que si un juez pues coge y aplica la costumbre o conoce la costumbre pues directamente, pues puede aplicarla de oficio, ¿no? En este sentido, pues bueno, es la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 281, la que establece que, bueno, que también serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero en este aspecto, ¿no? Por tanto, pues tenemos claro esa pues, prueba de la costumbre por parte del ordenamiento jurídico que es lógica y que pues, bueno, no haría pues, falta ni decir estos aspectos que estamos leyendo. Y luego, por otro lado, pues bueno, pasamos porque a lo mejor se os hace un poco pesado esta parte. Hablamos de los principios generales del derecho. Bien, ¿qué son los principios generales del derecho? Que a veces pues, los leemos aquí directamente y no sabemos qué son. Ya hemos dicho aquí arriba que son ideas, que son principios, que ya están recogidos en las leyes. Pero claro, decimos, y bueno, ¿qué principios son? Bueno, pues es muy fácil entenderlo porque al final son principios que ya se utilizan cuando se crean las leyes. Lógicamente no se van a utilizar y no se van a usar de aplicación directa antes que una ley. Porque si yo os digo que, por ejemplo, para crear
para crear el Código Penal es necesario que el legislador, es decir, pues es decir, las Cortes Generales, que está integrada por el Congreso, por el Senado, diputados, senadores, vale, que todos estos señores y señoras cojan y tengan en cuenta el principio de legalidad para crear una norma penal, es decir, el Código Penal. Si todos tienen en cuenta el principio de legalidad, están teniendo en cuenta un principio general del derecho. Vale, pues lógicamente va después va a la hora de crear una ley. Por eso, pues se tiene que tener en cuenta que solo se aplicará cuando no exista ley o cuando no exista costumbre, pero sí que se tiene en cuenta que tiene un carácter informador del ordenamiento jurídico. Al final, pues ese carácter informador nos quiere decir que las instituciones y el legislador y demás tiene que tener en cuenta todos estos principios a la hora de crear las leyes, ¿vale? Porque al final la seguridad jurídica depende de ello, ¿vale? Perfecto, pues yo creo que queda más o menos claro lo que es los principios generales del derecho. Aquí lo leemos otra vez, que los crean los jueces, creadores de doctrinas, juristas, que al final, pues bueno, cuando se crean las normas, quedan algunas lagunas, pues esas ideas, esos principios por los que al final, pues yo tengo la filosofía o tengo la idea de hacer una determinada cosa, pues estos principios, pues es eso, ¿no? La idea básica por la que pues, se tienen que regir todos los poderes a la hora de poder crear normas que al final lo que van a hacer es regular la vida en sociedad. Bien, punto importante también es el 5, que nos dice: las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento jurídico interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Bien, todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico tienen que estar publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Si no, no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, un tratado internacional es una norma pues bastante importante, lo veremos pues ahora, que puede formar parte de nuestras fuentes directas, de aplicación directa o no, o de aplicación indirecta. Y claro, si está publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues pasamos a meterlo aquí, en fuentes directas. Pero si no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es un tratado internacional que no se ha publicado todavía aquí, forma parte es una fuente del ordenamiento, pero, pues en este caso, secundaria, ¿vale? En un caso primaria, en otro caso secundaria. Primaria por un lado y directa primaria y por otro lado indirecta. Vale, teniendo eso claro, tenemos que saber que España está suscrita a muchos acuerdos, tratados internacionales, ¿no? Es más, en muchas ocasiones tenemos que modificar normas que nosotros hemos creado por firmar un tratado. Ahí tenemos el Tratado de Maastricht, por ejemplo, que es la primera vez que tuvimos que modificar nuestra Constitución. Modificamos el artículo 13 y al formar parte de la Unión Europea, pues un tratado internacional pues, nos exige que tengamos que, pues al final lo que hacemos es unificar criterios en toda la Unión y todos los países tienen que adecuar sus normas a lo que diga ese tratado, ¿no? Es como si pues todos los alumnos que hay en el Rincón del Policía acuerdan una cosa y tienen que actuar pues siempre en base a ese acuerdo. Pues bueno, es una unión que tiene sus beneficios para los diferentes países, pues bueno, tienen que asumir también algunos, no perjuicios, sino pues que al final pues todos influyen en todos también. Vale.
Puntos 6 y 7, importante y que a veces pues, no se entiende muy bien. La jurisprudencia. La jurisprudencia es bastante sencillo de entender. Sabemos que es un conjunto de sentencias, ¿vale? Vamos a decirlo así. Sentencias que, pues al final, las desarrollan, las aplican los diferentes tribunales. Pero claro, aquí el Código Civil nos dice: complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, fijaos lo que quiere decir doctrina. La doctrina es eso, al final es las sentencias, pues en este caso del Tribunal Supremo. Pero claro, aquí nos habla del Tribunal Supremo, ya que el Tribunal Supremo pues, se encarga de interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Tiene la potestad de decir si algo pues, es así o no, ¿no? El Tribunal Supremo, pues, en muchas ocasiones, pues, sentencia y lo que hace es interpretar la ley. Y en esa interpretación crea doctrina, crea jurisprudencia, que muchas veces lo habréis oído. Es más, en concreto, pues la oposición de Policía Nacional, el proceso selectivo, sabéis que ya no tiene límite de edad. En concreto, pues fue gracias a una sentencia del Tribunal Supremo en la que decía pues, que no podía haber un límite de edad en un proceso selectivo como este. En concreto era para la escala ejecutiva, pero bueno, como las normas de escala ejecutiva y la escala básica se regían por lo mismo, pues se le aplicó también a la escala básica. Pero bueno, lo que os quiero decir es que se encarga de interpretar la ley. Como intérprete de la ley, de la costumbre y de los principios generales del derecho, pues crea jurisprudencia. Pero claro, aquí pues viene una duda que suele surgir y que me gusta aclarar, porque tenemos otro tribunal que es sumamente importante, que es el Tribunal Constitucional. Si nos pregunta, según el artículo 1.6 del Código Civil, literal, ¿quién tiene o quién crea jurisprudencia de modo reiterado? Es decir, si nos lo preguntan tal cual, tienen que ser muy, muy claros en la pregunta, pues directamente el Tribunal Supremo. Pero nos haríamos la pregunta, oye, ¿y el Tribunal Constitucional crea jurisprudencia? Por supuesto, el Tribunal Constitucional, pues lógicamente es relativamente nuevo, es después de crearse la Constitución española. Fijaos que lo crea la Constitución española y la Constitución en el 1978 nos dice en un artículo que tendrá que ser desarrollado pues todo lo relativo al Tribunal Constitucional por una ley orgánica, que será la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por tanto, al final el Tribunal Constitucional lo que hace es interpretar la Constitución, decir si tiene diferentes competencias, que ya las veremos en su correspondiente apartado, y también crea jurisprudencia y, lógicamente, las sentencias del Tribunal Constitucional pues también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? De las fuentes también del ordenamiento jurídico. Por tanto, se reconoce el valor de fuente del derecho a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, ¿vale? Es importante que lo tengáis claro para posibles dudas que os puedan surgir. Vale, y luego nos dice, los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Bueno, esto es básico, lo desarrolla incluso todos los principios por los que se rige nuestro ordenamiento jurídico. Al final, la independencia de jueces y tribunales y todos los principios que inspiran el Poder Judicial nos dice que serán los jueces y tribunales que van a ser, los integrantes del Poder Judicial, los que sin excusa, no pueden tener una excusa la que se pueda ocurrir, o creencia o interpretación, sino que deben regirse en base a la ley y en casos concretos pues interpretarla para decidir si alguien es o no culpable, por ejemplo, ¿no? Y resolver de todos los asuntos que conozcan pues para
para que se cumpla esa seguridad jurídica de la que estamos hablando. Vale, fijaos que hemos analizado, no, vamos, estamos aquí un montón de tiempo hablando de un artículo que no es muy importante, ¿vale? No es muy importante de cara a que a lo mejor no es muy preguntado en el examen, pero hemos tocado muchos aspectos del derecho que está muy bien porque os van a servir como base a todo lo que vamos a ir desarrollando, ¿vale? Da igual que las clases sean un poco más largas de lo que, pues, pudieran ser, ¿no? Porque, pues, sería muy fácil, pues, deciros, estudiaros esto o lo otro y ya está. En concreto, pues, si me tengo que estudiar esto ahora que lo he entendido, pues, lógicamente no me centraría demasiado. Pero una vez que lo he entendido, pues, por lo menos, pues, ya sé bueno, qué es fuente del derecho, qué es el ordenamiento jurídico, qué es la costumbre, qué son los principios, qué es la jurisprudencia, la doctrina y demás, ¿no? Fijaos que hemos visto un montón de conceptos que a lo mejor pues antes pues, os sonaban, pero no sabéis claro qué era. Bueno, pues lo que nos viene a decir es, de este importante artículo, nos dice que se puede establecer una clasificación de las fuentes, como os he dicho, fuentes directas y fuentes indirectas. Dentro de las directas, pues hay unas más importantes y otras menos importantes. Las clasificamos en primarias y secundarias. Las primarias, pues en primer lugar, Constitución, tratados internacionales que sí hayan publicado en el BOE, las leyes y sus clases, leyes orgánicas, ordinarias y reales decretos legislativos y reales decretos leyes. Órdenes de las comisiones delegadas del gobierno, órdenes ministeriales, la costumbre y principios generales del derecho. Bien, nos viene a decir aquí una cosa muy importante, que es, dice, no obstante, de estas fuentes, solamente la ley y la costumbre son fuentes del derecho en sentido técnico. Es decir, sentido técnico quiere decir que, pues, al final, es lo que nos dice el Código Civil, que son fuentes del derecho. Dice, ya que los principios generales del derecho no son una forma de originarse y manifestarse el derecho objetivo. Es decir, no son formas de crear una norma en sí. Dice, sino las normas más generales y fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico y solo puede decirse que son fuentes del derecho en la medida que actúan como derecho supletorio. Por eso las consideramos como, pues eso, secundarias, en defecto de norma particular, función que solo puede desempeñar a través de las decisiones judiciales. Fijaos que englobaríamos a toda esta parte como lo que el Código Civil nos dice que son leyes, ¿vale? Que os he dicho que debemos entender esa ley que el Código Civil nos dice como un aspecto general, ¿no? Como ley escrita, como norma escrita, mejor dicho, que engloba todo esto. Y luego, pues tenemos, en segundo lugar, la costumbre y principios generales. Y luego, fuentes indirectas, tratados internacionales no publicados en el BOE, jurisprudencia del Tribunal Supremo, entendemos también la del Tribunal Constitucional y la doctrina científica, ¿vale? Que son, pues, opiniones, ideas de juristas, de gente, pues eso, entendida en todo el tema del derecho. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ya que me he extendido un poquito en esta clase y vamos a dedicar otra clase a ver este apartado, ¿vale? La Constitución como norma jurídica. Espero que os haya quedado claro, que os haya aclarado bastantes cosas y que si tenéis alguna duda, pues nos la comentáis a través de los medios que ponemos a vuestra disposición para resolverla cuanto antes y que podáis seguir avanzando, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima clase. Adiós.